ocurrir que una persona haga un guión y resulta que el director lo concibe de diferente manera, puesto que yo creo la historia, pero puede que el director me cambie la historia. ¿Eso es posible? Sí, pero, pero digamos que de alguna manera se ha escrito un guión, se tiene un guión y por ese guión se pagó mucho dinero. Entonces sería medianamente loco uno pagar una cantidad de plata por un guión para inventarse otra historia. Pues eso no tendría como lógica. Entonces, obviamente lo que procuran los directores o los productores más bien es conseguir un guión muy bueno, muy convincente. Y normalmente el guión bueno o el guión convincente termina convirtiéndose en el guión de un afamado guionista, de una persona que ha tenido ya éxitos en el cine, que se han vendido sus películas, que las historias son increíbles. Entonces, pues si tú le compras, por ejemplo, un guion a Robert McKee, sería, sería muy atrevido uno cambiarle la historia de un guion escrito por Robert McKee. Eso sería como decir que tú compras un libro de Gabriel García Márquez y más bien como que le cambias partes a la historia porque no estás muy de acuerdo con lo que escribió. Es, es natural que el director de la película quiera meterle algo de su propia creatividad, sí, pero que pretenda cambiar el guión. mm, Algunas cosas tal vez cambiará, pero que cambien en sí el sentido mismo de la historia, yo no lo veo posible, lo vería muy loco, muy loco. O sea, sería preferible dejar de ser director y convertirse en guionista, pues si lo que me interesa es más bien cambiar historias, más bien me escribo las mías. Vemos que Hitchcock nunca cambia, nunca pasa de moda. ¿Y No, cuál será el secreto de Hitchcock? Me imagino que ustedes estudiaron a Hitchcock en su análisis de los guiones. sí, Alfred Hitchcock en realidad se considera el padre o el rey del suspenso. Y es que en realidad le hizo muchos aportes al cine muy interesantes. Mira, así como la primera película que cambió por completo el concepto del cine, que fue El Ciudadano Kane de Orson Welles, que cambió por completo la concepción del cine porque los movimientos de cámara, la cámara se convirtió en un elemento narrativo del cine. O sea, quiero decir, algo que yo le digo a mis estudiantes todo el tiempo es, el cine es como la ventana que tiene un boyer, ¿cómo se dice? Un boyerista, un fisgón. ¿Por qué? Porque pues en esta pantalla yo estoy viendo la historia, la intimidad de otro y tengo las luces apagadas y estoy en una sala gigante, en una pantalla gigante con un sonido espectacular, viendo la intimidad de la vida de otro ser humano. Por eso es como la ventana del boyerista. Eso básicamente es la sala de cine. Y, y resulta que me siento y soy atrapado por una trama. Y se vuelve interesante o aburrida, como sea, independiente de eso, me están contando una historia de otra persona, entonces se vuelve interesante. Eh, digamos, una de las facetas interesantes de Alfred Hitchcock es que lograba manipular los sentimientos y las sensaciones de sus espectadores con una facilidad increíble. Entonces, digamos, como las primeras películas, si queremos hablar como de las películas de terror, que en realidad eran más suspenso que terror, podríamos hablar de las películas de Alfred Hitchcock, en donde indudablemente el suspenso se mezclaba con algo de terror, o sea, se presentaban monstruos y cosas de este estilo, pero, pero muy bien manejado. Digamos, algo que le aporta este director y guionista al cine es hablar del McGuffin, que fue uno de las creaciones de este director, de este escritor. Y el McGuffin es un artilugio que se utiliza como estrategia, como elemento narrativo dentro del cine. Eh, Alfred Hitchcock dice que el McGuffin en realidad le permite resolver sus películas, el misterio de sus películas. Por eso hablamos del príncipe o del rey del misterio, porque en el McGuffin yo te muestro este portafolio en donde el espía o alguno de los protagonistas de la película llevan algo que es trascendental y va a salvar a la raza humana del exterminio. Y entonces te entrego el arma biológica, qué sé yo, esto es lo que va a evitar que el ser humano se acabe. Toma, te lo entrego. Entonces tú lo agarras y te lo llevas y
toda la película transcurre en que vamos a llevar ese portafolio a quien va a salvar el mundo. Y pasan mil cosas, el portafolio se cae, cae al agua, se cae de un vehículo y se lo roban, y pasan mil cosas, y finalmente logramos salvar el mundo, llegamos a nuestro destino. ¿Qué había en el portafolio? Nunca jamás nos lo mostraron. Nunca nos enteramos qué era el elemento que iba a salvar a la raza humana del exterminio. Jamás nos lo mostraron. Entonces, ese tipo de elementos generan tantísima tensión en una trama que termina volviéndose absolutamente atractiva. Entonces, te decía, Orson Welles hace uso también del movimiento de las cámaras. La cámara en sus inicios era un elemento que se encontraba absolutamente estático y los actores giraban frente a la cámara, se desenvolvían frente a la cámara, pero la cámara no hacía nada. La cámara estaba estática en un trípode. Luego entonces Orson Welles dice, no, planteemos esta cosa un poco mejor y comencemos a mover esta cámara. ¿Y qué tal si la cámara hace movimientos como estos? Entonces inventan el nombre del paneo. ¿O qué tal si hace movimientos como estos? El tilt up, el tilt down, ¿de acuerdo? ¿Y qué tal si hacemos, lo montamos sobre un carrito que tenga rieles para que se disminuya al máximo el movimiento y acercamos la cámara a un primer plano? Y entonces hacemos ese zooming que se hace con un aparato que se llama un dolly. Entonces hablamos de un dolly in y un dolly out. O qué tal si aprovechamos el carrito este con los rieles y qué tal si perseguimos a nuestros actores. Entonces nos vamos al lado de nuestros actores. Y entonces ese movimiento de cámara se llama un traveling. Y ese tipo de movimientos de cámara que no se habían planteado en el cine los hace Orson Welles en su película estrella que se llama El Ciudadano Kane. Por eso vemos una notoria diferencia. Además, la fotografía del Ciudadano Kane es fabulosa, es bellísima, es una película muy vieja, pero es una película muy buena, que rompió en dos como la historia narrativa del cine. Bueno, entonces, ¿cuál sería tu escritor de guiones preferido? Porque me imagino que terminando estos estudios, tú dijiste, no, es que este señor me impactó. Tal vez Hitchcock, McKee, Orson Welles o otro, ¿cuál sería? A mí la verdad me parece muy bueno lo que hace Robert McKee. Además que Robert McKee tiene la autoridad para hablar acerca del cine, para teorizar en torno al cine, y ha escrito ya varios libros que hablan acerca de cómo producir cine, cómo hacer un guión correctamente. Y de hecho, mira, si bien Aristóteles plantea que hay tres movimientos en el cine, el inicio, el nudo y el desenlace, Robert McKee dice que pueden haber 5, 6 o más, y que entre más giros tú le metas a tu historia, más interesante, más atractiva y más tensión va a generar. Y eso no es falso, eso es absolutamente cierto. Imagínate una situación en donde lo que yo te planteaba al principio, el espía que va rescatando a la rehén y al voltear una puerta, ¡pum!, le disparan en la cabeza y cae al piso muerto. Y el que lo mató es ahora quien va a rescatar a la rehén, quien le dice, no, este era un traidor y yo soy quien te va a rescatar, y se la lleva y ¡pum!, también lo matan. Y pasan muchas cosas de ese estilo y cada vez que sucede algo así tan inesperado es un giro nuevo, un giro nuevo, un giro nuevo, un giro nuevo en tu historia. Ahora, si a esto le agregas las subtramas que tú metes dentro de una trama principal y a cada una de esas subtramas les das giros, pues fácilmente vas a tener 5, 6, 8, 10, 12, 15 giros en una película. Eso sería una locura. Dificilísimo de manejar un guión, pero interesantísimo para el espectador. Por eso me gusta mucho lo que hace Robert McKee. Me gusta mucho como escritor. Me le quito el sombrero. Sí, me le quito el sombrero. A las veñas y todo. Lo que hace me parece fabuloso. Pero se ha observado que en películas y también en series, no solamente hay un guionista, hay un grupo de guionistas que discuten las historias y que matan gente, matan los actores y los vuelven a resucitar, pero es un grupo. Sí. Y las tramas son realmente muy complejas, pero es el grupo el que la resuelve. Cuéntanos eso. Pues cuando se hace una trama ya es un cuento distinto. Estamos hablando de una película en serie. O sea, una película en serie me refiero a algo muy grande, algo de un magnífico tamaño gigantesco. Ya no se trata de escribir el guión para una sola película y un solo capítulo, sino se trata de escribir una historia para cada capítulo que tiene además un tiempo perentorio en el espacio-tiempo tan corto
mientras escribes una tienes que tener, o sea, de hecho tú nunca escribes una historia, tú no escribes la primera historia de tu primer capítulo. De hecho, cuando tú haces una serie para televisión, por ejemplo, o para, para web, eh, te hacen los primeros 16 capítulos de la serie. Eso es lo que escribes, los primeros 16 capítulos. Entonces, mientras se van agotando los 16 capítulos, ya tienes que tener 16 más hechos. ¿Cómo encontrarle sentido a eso si tú estás matando personajes y resucitando personajes o apareciendo nuevos personajes de los que ya murieron? Entonces, hay una estrategia que se hace para la escritura de esos guiones en serie, que es utilizar post-it, esos papelitos de colores que pegan y despegan, que uno despega de un taquito y los puede pegar y son de diferentes colores, y acá y se utiliza como estrategia. Además, así se escriben los guiones, eso nos paga. Esto es de verdad. Se utiliza una pared, cuando estás en un estudio escribiendo, pues tienes que tener como muy claro la coherencia de lo que estás haciendo. Entonces a cada uno de esos posts le das como tiene un color distinto, cada color pertenece a un personaje diferente. Entonces, en este personaje nace Ana. Ana la vamos a mostrar por primera vez y ¡tum! Este lo pegamos aquí, ¡tim! En este lado de la pantalla. Y entonces en este primer capítulo aparece Julián y Julián lo pongo con otro papelito de otro color, ¡pum! Julián hace esto y luego aparece Margot y Margot con otro papelito de otro color y así voy relacionando cada uno de ellos con un color porque a lo largo de los diferentes capítulos cada uno va a tener una interacción. Entonces puede ser que en el capítulo 50 Margot muera de cáncer, en un ejemplo, o muera de vieja, pero debo tener claro cómo se llama, qué ha hecho en su vida y por qué se está muriendo. Pero pues la única manera de tener eso claro en un universo tan gigantesco como el que me invento en una serie, pues es que no tenga excesos de personajes, no va a tener más personajes de los que necesito, o puede ser que mis personajes principales nunca mueran en la serie, pero sí los personajes secundarios vayan muriendo uno a uno a medida que va ocurriendo el desenlace en cada capítulo. Y la mayoría de las series son capítulos autoconclusivos, es decir, que tienen un inicio, un nudo y un desenlace en el mismo capítulo. Cada capítulo es una historia nueva, pero con los mismos personajes para que tenga continuidad. ¿Qué opinas tú de la mejor película que se ha hecho? Porque muchos dicen que es El Padrino, otros dicen que es otra. ¿Cuál sería para ti la mejor película y el mejor guión? Yo no creo que se haya escrito la mejor película. Yo creo que se han escrito muchas muy buenas películas. Se han escrito muy buenos guiones, buenísimos guiones, pero que se haya escrito el mejor. Yo creo que me apego como a la creencia judía, que el Mesías todavía no les ha llegado. El mejor de todos aún no llega. Yo creo que pasa en el cine es eso. Yo creo que todavía ellos son más judíos y es la mejor película. Yo creo que no se ha hecho, el mejor guión no se ha escrito. ¿Cómo criticar una película? Es una de las cosas que uno se pregunta cómo un crítico de cine puede dar un veredicto de que es bueno o es malo, si ni siquiera estuvo en la producción. No fue parte del equipo que creó la película, no sabe cuáles fueron los altos y los bajos que ocurrieron en el desarrollo de la película. O sea, yo creo que cuando le damos la oportunidad de ver una película, yo he escuchado críticas nefastas de películas donde le dicen, no, ¿ya vi otra película? Y uno, no la he visto, uy, es malísima. No, ni la vea, no vale la pena. ¿Y por qué no? Imagínense que al final matan a Superman y uno dice, ¡ah! Me tiró la película. Pues pucha, ya no la voy a poder ver, ya sé que va a morir. Y resulta que cuando me la veo, termino dándome cuenta que tiene tantas cosas tan interesantes, porque si la trama no es lo suficientemente convincente, con seguridad el reparto actoral sí, con seguridad el vestuario sí, con seguridad el arte sí. Imagínate una película que es rodada en los años 20 y estamos en el 2020. Lo único que tiene parecido es el 20, porque los otros 2000 años ya murieron. O sea, ¿cómo concibes hacer una película de 1920? Huepucha, tienes que pensar en las locaciones, los vehículos, el vestuario, el léxico, etcétera, etcétera. O sea, toda la investigación que hay detrás de hacer la película es genial. O sea, algo de bueno debe tener. Decir uno que una película es pésima, que es mala de por sí, es una crítica muy sesgada.
porque puede ser que el director no sea tan bueno, pero puede ser que el director de fotografía sea espectacular. Puede ser que el director de fotografía sea malo, pero puede ser que los actores sean increíbles. Hay una película que a mí siempre me quedó sonando, se llama Lo que resta del día, así se llama la película, donde, donde el reparto actoral es de primerísima, no es de primera, es de primerísima. Es buenísima, es buenísimo el vestuario, la fotografía, el arte, las locaciones, todo, la historia, pero la película es monótona, aburridora, hartísima, porque no pasa nada trascendental en la película, parece que ni siquiera tuviera giros, entonces no se las voy a contar hasta el final, pero se trata, este es un mayordomo que está enamorado del ama de llaves de la casa, y la casa es un palacio increíble en Londres, bellísimo, la casa es preciosa, todo es bonito, o sea, todo es lindo en la película, y el tipo está enamorado de la ama de llaves y pasan muchas cosas, momentos en que los dos podrían dejar que corriera locamente su pasión porque el uno está enamorado del uno y el otro del otro, pero no tienen, son así tan estirados, tan cuadriculados, él es tan gentleman y ella es tan dama que no se atreven el uno a rozar el lindero del respeto y debido a eso nunca jamás se dice nada y no les cuento el desenlace de la película, pero yo no me la veo dos veces, o sea, me la veo pensando en el arte, en la fotografía, en muchas cosas, pero la trama como tal, para mí fue creo que la película más aburridora que me he visto en la historia. Sin embargo, el reparto actoral es buenísimo y tiene muchas cosas muy positivas. Sería muy nefasto de mi parte decir que la peor película que yo haya visto. Para mí, para mi gusto no es la mejor, pero para el gusto de muchos con seguridad debe ser muy buena. Bueno, Nelson, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero quedamos súper encantados con todo lo que nos has contado sobre la magia de contar una historia y sobre todo una historia cinematográfica por medio del guión, que es ese instrumento mágico, se podría decir. Así que te agradecemos mucho por compartir todas estas experiencias y todos estos conocimientos que has tenido la bondad con nosotros. No, con el mayor de los gustos, Roberto. Ojalá se repitiera que hay muchas más cosas que hablar del cine. Y de hecho, eh, te dejo ahí la tentativa de que hagamos el análisis de una película demostrando los diferentes elementos de futuro de una producción cinematográfica. Y eso también es ya otra tela que cortar de ahí. Me le mido porque me encanta el cine y eso podemos hacerlo para el próximo encuentro, que analicemos una película desde ese punto de vista. ¿Qué te parece? Me parece súper chévere, súper chévere. Te tengo un cortometraje muy elocuente que habla acerca de eso mismo. Es algo que yo les muestro a mis estudiantes en clase. Les hablo acerca de los elementos de futuro de una producción cinematográfica. Les digo cuáles son y cómo se desenvuelven dentro de eso, de ese pequeño cortometraje. Además, es un cortometraje que nació siendo un comercial de televisión, perdón, siendo ¿Ah, un sí? comercial para el cine. Es un comercial para el cine de una afamada marca de vehículos alemana. Ah, no, maravilloso, listo. Entonces tenemos un trato. Vamos a hacer ese encuentro para que hagamos ese análisis espectacular contigo. ¿Ok? ¿Vale? Súper. Bueno, Me le muchísimas mido. gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes muchas gracias. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí atentos. No se pierdan la próxima. Así sea. Y ustedes, muchísimas gracias por estar una vez más en Cuéntenos su historia en este espacio de Chela y el Colibrí. Así que si les gusta, recuerden colocar la manito y también si quieren recibir más notificaciones sobre estos programas, por favor, hacerle también clic al icono de la campanita. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Chao. Gracias.